Luis Chacón se convierte en el primer fichaje del Deportivo 24-25. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Xani Silveira y vamos a hablar de Luis Chacón. Por fin el Deportivo anunció un fichaje ayer viernes y por fin tenemos nuevo futbolista. Han pasado 5 o 6 semanas y la única novedad desde el final de la temporada pasada era que Mario Soriano iba a continuar. De hecho hicimos un vídeo hablando un poquito del encaje y ahora vamos a hacer un vídeo hablando de Luis Chacón, de qué ha fichado el Deportivo y también de cómo puede encajar, porque se trata de otro media punta y la verdad es que esa línea el Deportivo la tiene ya muy copada. Parecía que se buscaba un extremo, al final lo que llega es un futbolista muy polivalente y que la verdad es una ganga porque llega gratis después de haber finalizado contrato con el Arenteiro, estaba libre, de hecho el propio Deportivo se había ya interesado en él en enero, fue un viejo deseo que no se pudo completar porque tenía una cláusula de rescisión bastante alta que el club no quiso asumir en enero y ahora llega gratis y firma además por 4 temporadas hasta 2028, un compromiso largo que habla un poco del interés de ambas partes por estar vinculados y por crecer juntos. ¿Pero quién es Luis Chacón? Bueno, vamos a hablar de la figura del jugador de Ponte de Hume, de quién es. Se trata de un media punta, un jugador, bueno, luego hablaremos un poco de sus características, pero de esa tercera línea del medio del campo, de ese frente de ataque, nacido en Ponte de Hume y tiene 23 años. Ha jugado 88 partidos en Primera Federación en 3 temporadas, 2 de ellas en el Racing de Ferrol, de hecho es canterano del Racing de Ferrol, luego pasó por el Somozas 2 campañas en tercera división y ya regresó a un Racing de Ferrol en el que consiguió un ascenso. El año pasado no renovó con el Racing, se fue a última hora al Arenteiro. Lo que se había hablado en su momento es que, bueno, estaba esperando distintas opciones, una de ellas podría haber sido la del Deportivo, que no le llamó, y en el Arenteiro la verdad es que fue uno de los jugadores revelación de la temporada en la categoría, porque dejó un total de 10 goles y 4 asistencias, pero sobre todo se convirtió en una de las grandes figuras del Arenteiro de Javi Rey, que el año pasado hizo una temporada muy buena. Además, como números globales, en los 88 partidos que comentábamos, marcó 15 goles y 6 asistencias. Se desató sobre todo como figura de cara a portería el año pasado con Javi Rey y la verdad es que a mí me parece un jugador con gol, con llegada, con último pase y muy interesante para sumar cifras. ¿Y qué tipo de jugador es Luis Chacón? ¿De qué hablamos? Bueno, como decía antes, como hablaba en la presentación, se trata de un mediapunta, un jugador polivalente, pero no un futbolista organizador, sino más un jugador de acelerar en pasillo central o en banda, puede jugar tanto por fuera como por dentro, pero no es un futbolista tanto de balón al pie, sino de un jugador más de transiciones, un jugador rápido, es un jugador con buena técnica y muy buena conducción, un mediapunta distinto un poco a los perfiles que hay, a Lucas, a Mario Soriano, que son futbolistas más de pedirlas al pie, Dugo Rama, que es más un jugador organizador del juego. Luis no es eso, o por lo menos a mí no me parece eso, me parece más un futbolista, un segundo a punta con llegada, un jugador veloz, un jugador para atacar espacios y también un jugador que, como decíamos antes, tiene mucho gol y un muy buen disparo. La verdad es que es diestro y destaca sobre todo por ese golpeo desde lejos, tiene bastante buen golpeo y sobre todo amenaza desde segunda línea. Es un futbolista con esa capacidad para sorprender desde atrás, es un jugador, bueno, que puede aparecer un poquito por sorpresa, no es un delantero, no creo que lo vayamos a ver ahí, sino más bien es un jugador para aparecer por detrás del punta. Puede actuar, como decíamos antes, en ambas bandas, preferiblemente a pie cambiado y sobre todo preferiblemente por dentro, por detrás del punta, que es donde más cómodo se siente él y donde mejor lo vimos en un Arenteiro que, bueno, el Arenteiro fue variando, primero jugó con defensa de 3, luego un 4-2-3-1 y Luis fue pasando un poquito por todas las zonas, ahí junto a Pibe, bueno, se entendían realmente bien porque además Pibe partía más desde la banda derecha, pero al final Luis, como digo, puede partir un poquito desde todas las zonas, porque además es un jugador con una compresión táctica muy interesante, es un jugador top y de hecho sus compañeros, su anterior entrenador Javier Rey lo describen así, que es un jugador que comprende muy bien el juego, que sabe leer muy bien espacios, que sabe moverse muy bien entre líneas y eso lo puede hacer un futbolista muy interesante y sobre todo polivalente a la hora de poder entrar desde el banquillo en distintas posiciones. Yo por hacer una comparativa, antes dándole vueltas al vídeo, mientras desayunaba, porque ahora es por la mañana y estaba pensando un poquito qué podíamos hablar de Luis Chacón, que a mí me parece un jugador muy interesante, para que no nos quedemos solo con eso, que es un futbolista pues de carril central, veloz,
veloz, más de conducciones, más de contragolpear. Me genera un poquito más de dudas, quizás atacando bloques un poquito más estáticos, porque no lo he visto en esas situaciones, ¿no? Al final el Renteiro no era un jugador, no era un equipo que amasase mucho balón, pero por hacer una comparativa y que tengamos así, ahora aprovechando que está la Eurocopa, a mí me recuerda un poco a Dani Olmo. Creo que Luis Chacón, salvando las distancias, lógicamente, es un poco el Dani Olmo de Pontedeume, ¿vale? Por hacer esa comparativa de que no es un mediapunta que te organiza el juego y te ordena el equipo, sino que es un jugador que te va a desordenar al rival y va a aprovechar espacios, va a atacar última línea, va a ser vertical cuando reciba la pelota. O sea que me parece un jugador muy interesante y que además sus compañeros, sus compañeros, yo he tenido la oportunidad para La Opinión de hablar con Miguel Romay para hacer un artículo y te lo describen como un tipo de 10, como una gran persona que va a encajar muy bien en el vestuario. Y la pregunta que muchos os haréis es ¿dónde puede encajar Luis Chacón, ¿no? Un futbolista que suena un poquito a perfil repetido a lo que ya hay. Es verdad que, bueno, si comparamos jugador por jugador, cada futbolista es un mundo y es distinto, pero sí que es verdad que el Deportivo tiene muchos futbolistas en esa parcela del campo, Jeremai, Davo, David Mella, aunque sean perfiles distintos, pero Lucas Pérez, Mario Soriano, Hugo Rama. Hay muchos nombres ahí y de hecho parecía que el Depor lo que iba a incorporar en las bandas iba a ser un extremo más natural, un jugador más de pasillo exterior. No es eso Luis Chacón, o al menos a mí no me lo parece. Así que yo creo que, bueno, sí que es verdad que puede ser una figura un poquito repetida, veremos qué salida se puede producir, pero también es verdad que es un jugador que te da muchas opciones desde el banquillo, te ofrece alternativas, te permite cambiar el sistema, te permite meter más gente en esa línea, y también es verdad que yo creo que dentro de los fichajes que veremos del Deportivo este verano, va a ser un fichaje que pelee por ser titular, lógicamente, como todos, pero no creo que sea ese, gran nombre que digas, ostras, este va a ser indiscutible desde el primer día. Y al final el Deportivo ya va a tener que hacer encaje de bolillos con Jeremai, con Mella, con Mario Soriano, con Lucas Pérez y con un delantero, porque además creo que también Luis Chacón es un jugador que se va a sentir más cómodo con una referencia ofensiva arriba, en el Arenteiro, pues por ejemplo con Miku, luego con Cristian Santos, también con Manín, me refiero, creo que es esa clase de media punta que se siente cómodo, con libertad, con espacios y sin tanto tener que jugar de espaldas o fijando centrales. Así que bueno, sí que es verdad que puede ser una figura un pelín repetida, pero a mí me parece un fichaje muy interesante, primero porque llega gratis, segundo porque es de la zona, o sea que también va a dar un poquito más de compromiso y de amor propio y de identidad al club, aunque haya sido canterano en el Racing, no pasa nada, aquí a todos los gallegos los queremos. Y yo creo que a coste cero, pues lógicamente es una muy buena incorporación, aunque me sigue faltando un extremo un poco más natural, ¿no? Porque tenemos a Mella, que sí que es ese perfil de extremo natural, yo creo que tendríamos que tener uno diestro, que pudiese compaginar un poco esas zonas de ataque. No os quiero freír más con Luis Chacón, nuevo fichaje, tengo ganas de verlo, ver cómo encaja, ver qué puede aportar. Creo que además es un futbolista que va creciendo rápido, que va creciendo muy bien y que cada vez, pues bueno, es difícil ver cuál puede ser su techo, pero creo que ya se merecía ese salto a segunda división. Y el Deportivo está, bueno, es el primer fichaje, hay otros rumores que están sonando, voy a mencionar dos que a mí me han llegado, ¿vale? Hay más rumores por ahí, ya sabéis que si leéis la prensa pues iréis viendo un poquito todo, aunque es verdad que el club no está filtrando mucho, ¿vale? Por lo tanto, a mí no me va a filtrar nada, pero a otros igual sí que les puede filtrar y que surjan más nombres. Pero bueno, a mí me han llegado dos nombres que veremos si suceden. Uno es el de Alex Pecharromán, que bueno, ya hay una noticia de la Voz de Galicia donde hablan de muchas más cosas, pero lateral derecho de 27 años de la Andorra, que interesa al club. Veremos si es esa opción para competir con Chimo Navarro. Ahí se han buscado otras opciones, Álvaro Tejero, también Hugo Novoa, que podía alternar extremo con lateral. Y en el lateral izquierdo, donde hay muchas dudas todavía, donde solo está Llano Simao y parece que ya no podría salir cedido, ya lo hemos comentado aquí. Uno de los nombres que se ha interesado el Depor es José Salinas, un lateral de 23 años del Elche, muy interesante, pero que va a ser un movimiento muy difícil porque económicamente el Elche pide cantidades que para segundo ahora mismo no son asumibles. Veremos cómo evoluciona el mercado. Yo creo que el Deportivo se va a mover, se está moviendo lento, pero porque se está moviendo en esferas un poco altas, en futbolistas que puedan caer de primera división, futbolistas que puedan aspirar a ese mercado y que se queden sin ese mercado de primera y entonces pues busquen acomodo en segunda. Y ahí va a estar la verdadera pelea del Deportivo, que ya tiene un grupo de futbolistas importante, no tiene que fichar tantísimo, aunque sí que es verdad que hay algunas zonas donde lógicamente hay que moverse. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría que en comentarios me dejáis un poquito vuestra opinión del fichaje de Luis Chacón, qué os parece,
donde lo veis más apropiado, qué va a aportarnos, que, bueno, vuestra opinión un poquito del fichaje, os lo en comentarios como siempre, lo comentamos por ahí y nos vemos en próximos vídeos. Lo que sí he de decir que me voy a ir de vacaciones ya este lunes, estamos a sábado, me quedan 2 días, ya estoy cruzando los dedos, así que es probable que no tengamos vídeos en por lo menos 2 semanas. Igual para la tercera ya me animo, pero bueno, no sé si haré alguna escapadita extra, pero me voy a ir por ahí, así que no va a haber vídeos. Si hay fichajes lo siento mucho, echadle la culpa a Fernando por no haberlos fichado antes, y ya para agosto seguro que en agosto ya volverá a haber vídeos en el canal, pero en julio sí que es posible, bueno, que el de Luis Chacón sea el último, ya iré viendo, pero me toca desconectar un poco, que la temporada la verdad ha sido muy larga. Así que nada, buen verano para todos amigos y nos vemos en próximos vídeos, que bueno, sí que haremos vídeos.